Cuando las cosas van bien, claro, es fácil pensar que Dios nos ama. Pero cuando pasemos por la prueba, ¿compras la mentira que Dios te ama menos? ¿O confías en la declaración de Dios de que ama a los suyos para siempre? Es cuestión de fe, es cuestión de confianza. La Biblia nos dice que nada puede separar al Hijo de Dios de su Padre. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Confías en esa declaración? ¿Descansas en esa declaración? ¿Encuentras tu gozo y tu paz en la declaración de que el amor de Dios es profundo hacia ti? De que nada podría pasar en tu vida que no sea para tu bien, porque sería inconsistente con la realidad de que el soberano Dios del universo te ama y nunca va a permitir que nada te haga un mal eterno, sino que aún la aflicción que experimentas es para transformarte a la imagen de Jesucristo para tu bien. Hay que confiar en la declaración del amor de Dios. Pero saben que Dios no solamente nos ama en palabra, sino también nos ama con sus obras, con sus hechos. Así que vamos a ver una segunda razón de por qué debemos descansar en el amor de Dios, de que ahora Dios lo prueba. Mitad del versículo 2 hace la pregunta, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, versículo 3, y a Esaú aborrecí. Perdón. Ustedes saben de que Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, gemelos. Y antes de nacer, Dios dijo de que el menor iba a recibir la bendición, de que el mayor iba a servir al menor. Y esto cuestiona muchas preguntas en nuestras mentes. ¿Cómo entendemos eso de que Dios ama a algunos y aborrece a otros? Y creo que hay varios factores que nos pueden ayudar. En primer lugar, creo que ayuda a recordar la doctrina de la impasibilidad de Dios, de que Dios no tiene emociones humanas. Él es Dios, Él es un Dios santo, obviamente no sufre estados de cambios en su estado de ánimo como nosotros, porque no tiene emociones humanas. Él es Dios, y siendo un Dios santo es diferente a nosotros. El hecho de que Él no cambia, significa de que Dios no puede estar variando en sus afectos. Los teólogos del antaño jamás hablaron de las emociones de Dios. Era demasiado cercano a lo que somos. Nos hablan de los afectos que Dios presenta en la Biblia. Entonces, creo que lo primero que nos ayuda es recordar de que Dios es Dios, Él es santo, Él no tiene emociones, Él no tiene emociones humanas, y eso nos protege de imaginar de que Dios está sufriendo una ira humana pecaminosa, porque Dios es Dios, y eso no le pasa. Un segundo factor es de que aún entre humanos, cuando hablamos del amor y de la ira, son emociones complejas y difíciles de explicar. Jesucristo nos dice de que si no aborreces a tu propio padre y tu madre, que no puedes ser su discípulo. Ahora yo me pregunto, ¿qué significa eso en su contexto? Jesucristo está queriendo decir de que si no buscas el mal de tu padre, si no buscas lastimar a tu padre, que no puedes ser su discípulo. Nada que ver. En el contexto habla de las prioridades, de que yo siempre voy a escoger a Dios primero, antes que mi familia de sangre. Tal vez un ejemplo ayuda. Si me preguntas, Josías, ¿amas a tu esposa Cristal? ¿Qué sería mi respuesta? Claro, amén, con todo mi corazón. Y luego me preguntas, oye, ¿tú amas a la hermana fulana acá en la iglesia? Digo, claro, la amo en el amor de Cristo, con todas mis demás hermanas. Pero, ¿sabes qué? Podría haber situaciones
en que escojo el bien de Cristal tanto por encima del bien de mi hermana que cause ofensa. No es de que busco ofender, no que quiero ofender, pero he decidido amar a mi esposa con un amor único, especial, que no comparto con ninguna otra mujer. Es un amor tan único que excluye a todas las demás mujeres en este mundo. Y esto podría parecer aborrecimiento de parte de tal vez algunos, porque mi amor hacia mi esposa es tan especial, es tan única. Esto no debe desanimarnos, esto debe animarnos. El privilegio que es ser amado por Dios de manera tan único, tan especial, que en varios lugares de la Escritura Dios asemeja su amor hacia nosotros como un esposo que ama a su esposa, que Cristo debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia. Antiguo Testamento Jehová habla mucho de Israel como su mujer. Entonces, el punto acá es de que cuando estamos hablando en un contexto de pacto entre Jehová y su pueblo, cuando dice amé a Jacob y a Esaú aborrecí, no está hablando tanto de emoción, sino de elección, de que él ha seleccionado a uno y excluido a otro. De hecho, el único lugar en el Nuevo Testamento donde nuestro texto es citado se encuentra en Romanos 9, y así lo interpreta Pablo. Ustedes van a recordar el pasaje donde Pablo dice que para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, se le dijo el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El punto debe ser obvio. Jehová está, dentro del contexto, Jehová está probando su amor hacia su pueblo, mostrando que ama a su pueblo. Y la forma más fácil de hacerlo sería simplemente decir, yo no escogí a Esaú, yo no escogí a los cananeos, yo escogí a ti. Y eso es un reflejo ¿de qué? De mi amor hacia ti. Si amara a las demás naciones, las hubiera escogido a ellas. Pero no lo hice. Te escogí a ti, Israel. Entonces debía ser una fuerte prueba del amor de Dios hacia Israel, la exclusión de los demás pueblos del amor de Dios. Todos los demás pueblos reciben lo que merecen, que es ira y aborrecimiento, porque el infierno es la justa retribución que merecen. Pero el pueblo de Dios recibe, ¿qué? Recibe amor, recibe misericordia. Pero obvio, como dije en esta sección, Dios no solamente declara su amor, está probando su amor de manera práctica. Así que continúa. Convertí sus montes en desolación. Está hablando de Edom, la nación de los descendientes de Esaú. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces Jehová dice a los israelitas, ¿cómo se encuentra Edom en este momento? Bueno, dentro del contexto, Edom, como Israel, fue exiliado a Babilonia. No quedaron nadie ahí en Edom. Entonces, aunque Israel y Edom regresaron, ¿a qué regresaron? Bueno, Edom regresó a una tierra desolada, una tierra llena de chacales y coyotes y animales, porque no hubo nadie allí. Y Jehová dice, es una prueba de mi juicio contra Edom, de que no los he escogido a ellos, sino solamente a Israel. Lo interesante es que dentro del contexto, eso no convencía a Israel. ¿Por qué? Porque aunque la tierra de Edom estaba completamente asolada y despoblada, pues Israel se encontraba en una situación similar. O sea, hay unos miles de habitantes en Jerusalén, pero el resto de la tierra prometida está llena de animales, de fieras. Entonces, los israelitas no ven ninguna diferencia, no ven su elección, no ven evidencia del amor de Dios.
lo que ven es de que han estado en guerra contra los descendientes de Saúl por siglos y siglos y siglos. O sea, Esaú y su hermano Jacob no se llevaban bien, pero mucho peor los descendientes. El nieto de Saúl se llamaba Amalek. Los amalecitas y los israelitas han estado en guerra por siglos y siglos. Y aunque los profetas habían predicho que Dios iba a juzgar a los descendientes de Saúl, Israel todavía no ve la diferencia, no ve la distinción, no ve la prueba del amor de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es entonces realmente la diferencia entre la forma que Dios estaba tratando a Israel y la forma que estaba tratando a Edom? Lo que yo veo es de que aunque las dos naciones fueron exiliados y las dos naciones regresaron, la razón, la intención detrás de su exilio fue sumamente distinta. Israel fue disciplinado por el amor de Jehová. Edom fue juzgado por la ira de Jehová. Y una gran diferencia entre disciplina y juicio. Dices, ¿cómo puedes discernir entre disciplina para mi bien y juicio para mi mal? Bueno, la intención detrás. O sea, se siente igual, uno siente dolor, uno siente aflicción. La pregunta es, ¿cuál es el motivo, cuál es la intención detrás de ese dolor? Con Israel lo sabemos, que era disciplina. ¿Por qué? Porque Dios dijo a Jeremías, por medio de Isaías, los voy a llevar al exilio, a Babilonia, para trabajar en tu pecado y regresarlos, porque sé los planes, la meta final que tengo para ustedes, que es para su bien. Entonces la pregunta surge, ¿cuál es la intención detrás del exilio de Edom? ¿Por qué razón los llevó allí? Y lo encontramos en varios pasajes. Les leo Ezequiel 35. Así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir. Seir es el monte principal de Edom. Extenderé mi mano contra ti, te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré y tú serás asolado y sabrás que yo soy Jehová y te pondré en asolamiento perpetuo. Tus ciudades nunca más se restaurarán. Entonces la meta final con Edom es la destrucción, el juicio, la ira de Dios, mientras que la meta final con los israelitas es restauración. Por eso Dios agrega en el versículo 4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, es decir, regresaron a una tierra despoblada, pero volveremos a edificar lo arruinado, vamos a reedificar todo como lo está haciendo Israel. Pero así ha dicho Jehová de los ejércitos celestiales, sí, ellos edificarán y yo destruiré. Ahora se ve claramente la diferencia. Edom sí está de nuevo en su monte y van a querer reedificar todo, pero Jehová dice, no, yo lo voy a destruir. ¿Y saben qué? Así pasó. Así pasó como Dios promete en el versículo 5. Eso no va a pasar en un futuro lejano, Israel. Vuestros propios ojos lo verán. Si buscas cualquier comentario del libro de Malaquías, vas a encontrar de que en el quinto siglo antes de Cristo, la misma fecha del escrito de Malaquías, que la historia árabe narra de que los nabateos sacaron a los descendientes de Esaú del monte Seir, y los descendientes de Esaú tenían que huir a Idumea, donde los encontramos en el Nuevo Testamento. Es decir, de que en la generación de los israelitas que escucharon la profecía de Malaquías, vieron su cumplimiento, de que Dios sacó a los descendientes de Esaú de su monte, de su tierra, y tenían que vagar en el desierto el resto del tiempo. Dios es fiel a su palabra. Da justicia a todos, ama a su pueblo. Es un gran misterio, un gran misterio. Y mucha gente lo malinterpreta porque piensa que esas promesas de bendiciones físicas para obediencia
y promesas de maldiciones físicas para desobediencia todavía nos aplican. Pero esto se cumplió cuando Jesucristo se cumplió el antiguo pacto. Ya no vivimos bajo el antiguo pacto, ya no estamos en una teocracia con Jehová, estamos dentro del nuevo pacto, que es diferente. Pero los principios son similares, de que nosotros también recibimos su amor sin merecerlo. Ahora, algo que también causa confusión es la segunda mitad del versículo 4, donde dice: les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Que Jehová está indignado para siempre con ellos. Es una diferencia enorme entre el amor eterno que tiene para su pueblo y la ira eterna que tiene para los de Edom. Y algunos ven esto y ven que Dios como que está haciendo algún mal a los de Edom. Que Dios es sanguinario, indignado y quiere matarlos porque es malo. Pero hay que fijarnos en el contexto. ¿Ves ahí de que los llama territorio de impiedad? Un principio muy importante en la Biblia, es entender de que Dios escoge por gracia, sin que la persona lo merezca, pero siempre juzga perfectamente acorde con lo que la persona merece. Siempre escoge por gracia, sin que la persona merezca esa elección, pero siempre juzga acorde con los hechos de la persona. Y si nos preguntamos qué es lo que Edom merece, ¿cuál es la respuesta? Son pecadores, merecen la ira de Dios, merecen ser juzgados, es una tierra impía. De hecho, supieron que hay un libro entero del Antiguo Testamento que se dedica a detallar el pecado de Edom y profanar juicio sobre ellos. Es el libro de Abdías, un solo capítulo, pero todo el libro se dedica a explicar por qué Dios va a destruir a esa nación. Les leo un par de versículos del libro nada más para que se dé cuenta. Versículo 1, el contexto. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Luego va a explicar por qué les va a juzgar. Versículo 9. Todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Dice, ¿no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron? Ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. Muy clave, versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Es decir, Israel estaba siendo atacado por una nación grande. ¿Y qué hacía Edom? ¿Les ayuda? ¿Ayuda a sus hermanos? No, están ahí jactándose, riéndose, gozándose de la destrucción de su hermano. Y luego los pocos judíos que escaparon, ¿qué hicieron con ellos? Los mataron. Y Dios dice, nadie hace eso con mi pueblo. Yo voy a exterminarlos. Yo voy a destruirlos. Porque los que maldicen y maltratan a mi pueblo, yo los maldigo. Es el pacto abrámico. Esaú vio a su hermano en necesidad y en vez de ayudar, lo mató. Entonces, Edom es una tierra llena de pecadores que merecía el juicio de Dios. Dices, Josías, pero Israel es idéntico. Israel es también lleno de pecadores. Es el punto magnífico de esta sección. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Israel y Edom? ¿Israel es menos pecador que Edom? No, son iguales. Todo hombre es pecador delante de Dios. ¿Cuál es la única diferencia entre Edom e Israel? El amor de Jehová. Dios decide amar a Israel. Es la única diferencia, la única explicación de por qué uno recibe bendición de parte de Dios. No lo merecemos, no lo ganamos. Porque Dios en su bondad, para la alabanza de la gloria de su gracia, decide regalar bendición a gente que no lo merece. Su amor es inagotable, es increíble. Todo hombre merece el fuego de la ira de Dios, pero Dios todo lo sufre para su pueblo.
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta por amor a su pueblo. ¿Sientes algo del privilegio que es ser parte del pueblo de Dios? Ser un hijo amado por Dios, adoptado a su familia. Versículo 5, y vuestros ojos lo verán. No es algo que tenemos que esperar hacia el cielo para ver. Es algo que Dios prueba en nuestras vidas hoy. Si vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Lo vas a ver. Verás de que Dios va a hacer justicia con Esaú y vas a ver su elección, su selección, su amor hacia ti. Entonces Jehová no es un Dios regional como las demás naciones tenían, dioses que podrían obrar pero solamente dentro de los límites de esa nación. Jehová es Dios de todo el universo. La palabra límite es la misma palabra del versículo 4, territorio. El punto es que Dios sabe hacer maravillas en cualquier nación. Sabe hacer milagros en Egipto, sabe hacer milagros en Edom y sabe hacer milagros en los Estados Unidos. Es Dios del universo. Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Él es quien decide quién enriquecer y quién empobrecer. Él es quien determina a quién destruir y a quién sanar. Él y no hay otro. Jehová es el único Dios verdadero. Salomón dice, todos los pueblos de la tierra sabrán que Jehová es Dios y no hay otro. Dice Malaquías, tus ojos verán la diferencia. Tus ojos verán la forma en que Dios trata de manera amorosa a los suyos. ¿Estás confiado en eso? ¿Estás asegurado del amor de Dios hacia ti? ¿Sientes la paz y el gozo de saber de que el Dios soberano te ama y te amará para siempre? Y ha decidido derramar su amor hacia ti por toda la eternidad. ¿Sientes el descanso del alma de saber que estás escogido por Dios para ser objeto de su amor? Qué preciosa verdad de que cuando Dios decide amar, ama de manera inquebrantable. Si no conoces ese amor, amigo, que nos estás visitando, vengas al frente después del servicio. Yo, los servidores que están aquí enfrente, nos encantaría explicarles el maravilloso evangelio, las buenas nuevas de que Dios tomó toda la ira que tú y yo merecemos y lo derramó sobre su Hijo amado Jesucristo, Dios hecho hombre, para que pudiera recibir la ira que merecemos, para que Dios pudiera ser el justo y el que justifica al pecador. En conclusión, hermanos, creo que es importante recordar las palabras de Pablo en 1 Corintios 10, que dice que esas cosas que acontecieron a los israelitas les acontecieron como ejemplo, pero fueron escritos para amonestarnos a nosotros, que somos demasiado similares a los israelitas, demasiado. Dios declara su amor hacia nosotros, pero luego permitimos que nuestras emociones y nuestras circunstancias dicten nuestra percepción de su amor. Dios, igual que con Israel, ha declarado que tanto nos ama. Pero Dios no solamente lo ha declarado, lo ha probado. Lo ha probado. Y si Israel debía entender el gran amor de Jehová hacia ellos, ¿cuánto más nosotros? Que Dios ha mostrado su amor a nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que descansemos, hermanos, en ese amor, que seamos convencidos del amor de Dios, que vivamos completamente satisfechos con ese amor, gozosos con ese amor. Todo lo que hace en nuestras vidas es por amor. Todo lo que vives es por el amor de Dios, por querer hacerte más semejante a Jesucristo, por querer hacerte una imagen más perfecta. Debemos estar persuadidos de esto. Dios jamás permitía que cosas malas,
cosas eternamente malas para nosotros nos sucedan. Es imposible. Nos ama demasiado. Dios no solamente ha declarado te amo, nos ha mostrado la magnitud de ese amor con su sacrificio. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿No arde tu corazón con un deseo de poder expresar el amor recíproco que sientes para Él? ¿No arde tu corazón con un anhelo de poder mostrar en tu vida, en tus acciones, el amor que quieres reflejar al que te ha amado? Esto es el punto del resto del libro de Malaquías, de que Dios lo que quiere de nosotros es exactamente lo que ha hecho por nosotros, de que ha declarado su amor, te amo, y nos toca decir, yo te amo también, pero también ha probado su amor con sus hechos, y nos toca hacer lo mismo, que el que dice amarle debe andar en sus mandamientos.